Los bioestimuladores de colágeno son aquellos productos que me van a producir exactamente eso, colágeno, en la zona donde nosotros lo apliquemos. Como hemos venido haciendo estos días, es muy importante para nosotros que sepamos cuál es el funcionamiento muscular, qué pasa si nosotros hacemos voluminización o qué pasa si nosotros aplicamos un producto, hacia dónde se va a mover este músculo, cuál va a ser su funcionamiento y cómo vamos a tratar de ayudar. Recuerden que el colágeno nos va a ayudar tanto en hueso como en músculo y nosotros pues tenemos que adaptarnos a esto. Miren, la belleza es algo subjetivo y casi siempre son por patrones de moda o que en el momento pues sea algo que los pacientes están sugiriendo o están buscando. Para unas personas, belleza significa un patrón, X patrón, y para otras personas ese patrón no es la belleza o no es lo que les gustaría, ¿sí?, hacer en su rostro o portarlo o tenerlo. Entonces, la belleza pues viene desde muchísimo tiempo y casi siempre son los patrones o las modas que se dan. En una búsqueda desesperada de esta belleza, pues entonces la humanidad ha pasado por patrones de utilizar pigmentos, de utilizar el ocre, utilizar el col, la henna, hacían lavados con harina de arroz y trigo porque eso le daba hidratación a la piel. Entonces es de acuerdo al patrón que haya en ese momento, es el que nos va a dar el patrón de belleza de la época. Ahorita, como estamos en las redes sociales, pues entonces los patrones de belleza llevan un máximo de exigencia que antes no lo daban. Porque antes eran los retratos y cuando uno ve cualquier cuadro o cualquier retrato, más que todos los cuadros, pues uno se da cuenta de cuáles fueron los patrones de belleza en la época y a medida que van pasando ya la foto, pues entonces uno ve que los patrones de belleza han ido mejorando y ahorita la bioestimulación de colágeno y la guerra, por decirlo de alguna forma, ganarle al envejecimiento es lo que ahorita demandan los pacientes. Que las líneas de expresión no se vean, que tu cara no se vea con líneas que no, que los yol es lo que más le preocupa a las mujeres, que la marcación mandibular es lo que más le preocupa a los hombres, que la pérdida de colágeno y la aparición de las arrugas es lo que más preocupan en mujeres y hombres. Entonces los patrones de belleza pues ahorita tienen unas, unas exageraciones en cuanto a la demanda. Esto es lo que normalmente nos venden como prototipo facial de la mujer, que es una cara en forma de B, es una cara alargada, que me traduce delgadez, y en el hombre es patrón de belleza con una cara marcada, con un mentón pronunciado, con unos ángulos mandibulares pronunciados que me da una forma de 90 grados. Y eso es el patrón que buscan los hombres. En cambio, es una cara más cuadrada y en cambio en las mujeres es una cara más ovalada. Por eso veníamos de hacer los procesos de bichectomía o hacemos los procesos de bichectomía, solo que ahora somos más selectivos los que hacíamos bichectomía y yo la hago todavía porque hay pacientes que podemos ayudar. No sacamos toda la bola de bichat, pero todavía se realiza para ayudar a pacientes a mejorar en su aspecto facial, en su óvalo facial. Entonces, esta semana hablamos de los gestos faciales, movimientos musculares
que nos ayudan a marcar, que nos ayudan a ahondar esa arruga, que nos ayudan a la aparición de expresiones faciales y toda la cantidad de músculos que nosotros movemos en los diferentes gestos faciales. Y eso, perdón, es la movilidad que tienen los músculos y el cual nos van a ayudar a que se formen las expresiones, las arrugas y las líneas de expresión en el rostro. Entonces, ¿qué era lo que estábamos hablando al principio, el primer día? De envejecimiento. ¿Cómo nosotros podemos producir esta proteína? El colágeno. ¿Cómo hacemos que los fibroblastos lleguen a la zona, que ese componente nos quede en los tejidos conectivos, en los tendones, en los ligamentos, en la piel, en los músculos y en el hueso, para dar equilibrio, para dar funcionabilidad, para dar dureza, para mantener los músculos en posición y dar elasticidad a la piel para que pueda ayudar junto con el músculo y sostener ese músculo y así tener una resistencia que es la ideal y evitar pues que haya una resequedad, que haya fácil aparición de las arrugas. Y aquí está todo. La armonización ha ido hacia allá. Producción de colágeno. Ya pasamos de utilizar tanto ácido hialurónico a producir colágeno. A que lo que hacíamos con el ácido hialurónico, nosotros ahora lo hagamos con los bioestimuladores de colágeno. Claro, hay zonas donde nosotros no podemos colocar bioestimuladores de colágeno, como en los labios, pero sí podemos colocar ácido hialurónico. En la voluminización, nosotros no podemos colocar bioestimuladores de colágeno. En la rinomodelación, pero sí podemos colocar ácido hialurónico. De resto, podemos hacer todo con bioestimuladores de colágeno que antes ofrecíamos el full face o hacíamos con la voluminización en pómulos, marcaciones mandibulares con ácido hialurónico. Entonces, es lo que viene a sustituir o lo que viene a mejorar la colocación de ácido hialurónico. Ahora todo se hace con eh, bioestimuladores de colágeno. Pero, ¿qué son los bioestimuladores de colágeno? Eso es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos utilizando y para qué lo vamos a utilizar. Entonces, los bioestimuladores de colágeno, pues son unos inductores. Obligan al cuerpo a producir colágeno desintegrando ese producto. Cuando lo va degradando, hace que el cuerpo se incentive a producir colágeno. Y es una producción natural de fibras de colágeno que me hacen una malla y me ayuda en todo el proceso de antienvejecimiento o de rejuvenecimiento. ¿Y por qué los dos términos? Bueno, en la armonización nosotros tomamos, el medio es una persona de 40 años. Antes de los 40 años nosotros tenemos unos tratamientos específicos para hacer un tratamiento que se llama antienvejecimiento o lo que llaman anti-age. Y después de los 40 años, nosotros vamos a hacer rejuvenecimiento. ¿Cómo hacer que los pacientes tengan un aspecto facial que no va de acorde con su edad, que va con una edad menos? Y eso es de acuerdo a algunos puntos faciales donde nosotros podemos hacer algunos procedimientos y que nos va a dar un rejuvenecimiento facial. Ojo, no estamos diciendo que una paciente, o no estoy diciendo que una paciente de 50 años la puedo dejar de 20, pero sí que una paciente de 50 años no veamos el rostro que tiene esa edad. Y eso es lo que buscan los pacientes. Los pacientes no buscan rejuvenecer 20 años y 30 años.
tal vez sea la exigencia mayor, pero al final todos, el paciente y nosotros sabemos que no lo vamos a lograr. Entonces, siempre hay que tener presente hacia dónde vamos, dónde queremos dirigir este tratamiento para poder nosotros ofrecer los tratamientos. Entonces, ¿qué hacen los bioestimuladores? Reparar, regenerar, hidratar y darle firmeza a la piel, al músculo y al hueso. Esa es la función de los bioestimuladores de colágeno. ¿Cómo se colocan? Bueno, se colocan de la misma forma que ayer hablamos de del ácido hialurónico. En el espacio SMAS, antes de la fascia muscular, justamente donde empieza la zona de grasa, ¿sí? Del rostro y debajo de la capa de dermis, de la dermis y la epidermis. Entonces ahí nosotros vamos a hacer la entrada, lo vamos a colocar con cánula. Recuerden que este procedimiento, perdón, con cánula es más amigable al paciente. El paciente no va a sentir tanta agresividad que es penetrar, 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 penetrar con una aguja, que eso al final me va a dar más inflamación porque el cuerpo primero tiene que reparar el daño que nosotros hicimos y luego es que va a empezar a hacer todo el trabajo del basal de los bioestimuladores y de hacer todo el proceso que necesitamos. Los bioestimuladores de colágeno pueden ser natural y sintéticos. Natural es el plasma y el plasma gel. Los sintéticos, entonces estaríamos hablando de hilos tensores, de hilos lisos y de 3 productos que me van a dar bioestimulación de colágeno y voluminización, y otro me va a dar solo bioestimulación de colágeno, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, siempre hay que saber qué podemos hacer con nuestros pacientes y cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. Siempre les digo, técnica anestésica. La técnica anestésica nos permite manipulación de materiales cortopunzantes, como es una aguja que me va a dar la puerta de entrada para luego colocar una cánula. Y en ese punto de entrada es donde vamos a tener la mayor manipulación. Y entonces nosotros podemos, con la cánula, podemos hacer varios movimientos, lo cual no le va a causar, no le va a causar al paciente dolor y le va a dar mejor confianza y nosotros podemos trabajar con más tranquilidad. Siempre es una técnica anestésica local, solamente en la zona donde vamos a hacer la penetración de la puerta de entrada para la cánula. Los materiales lo podemos hacer con una inyectadora de un cc o con una jeringa odontológica, una gasa, un anestésico 2% o 3%, el que tengamos y queramos utilizar, y pues lo aplicamos solamente en la zona de punción, solamente en la zona donde vamos a hacer la entrada. Cuando son hilos tensores, hacemos también en el recorrido si queremos o en la zona de anclaje. Normalmente yo lo hago en la zona de entrada y en la zona de anclaje. En el recorrido no. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una mala posición y el paciente no siente, yo puedo dejar el hilo lo más superficial posible. Y luego cuando termine la anestesia, el paciente va a tener dolor. Y no me voy a dar cuenta porque quité o eliminé la sensación de dolor de la zona y el paciente pues no me pudo decir o no pudo darme signos y síntomas de que estábamos en una posición que no era. Entonces, como les decía, el plasma rico en plaquetas, lo hablamos el lunes, y que dijimos que era un tratamiento base para la bioestimulación de colágeno, que es un producto o es un proceso que hacemos en varias sesiones.
No dura tanto, ¿por qué? Porque el cuerpo lo utiliza todo para poder reparar y hacer todo el proceso que necesita. Por lo tanto, el plasma rico en plaquetas, lo máximo que va a durar son de 15 a 21 días. Se puede hacer cada 28 días o una vez al mes. Lo máximo que yo haría o que yo hago son 6 sesiones. Luego descanso y dejo que el cuerpo haga su trabajo y luego al año podemos hacer algunas sesiones de mantenimiento. Claro, eso también va a depender de todo el proceso que haga el paciente mientras no estamos aplicando el plasma rico en plaquetas. Protocolo de centrifugación, ahí lo tiene. Un resumen de lo que hicimos el lunes. Tubos de color azul, en la primera revolución, 3000, la segunda revolución, 2000. Y luego, ¿qué es con el tubo rojo? ¿Qué se da? Se transfiere el plasma rico en plaquetas obtenido en el tubo azul al tubo rojo y ahí se centrifuga en 2000 revoluciones por 8 minutos para terminar de limpiar ese plasma, para terminar de obtener ese plasma gold, que yo lo llamo plasma gold, y eso es lo que vamos a colocar en el rostro. El protocolo de colocación, aguja o cánula, yo lo hago con cánula. Luego de colocar la anestesia, pues entonces podemos hacer la entrada de la cánula y aquí, pues entonces hacemos técnica de abanico. Entramos aquí y hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Luego en la parte inferior hacemos esto y podemos hacer en este sentido también. Técnica de abanico, retroinyección y vamos ampliando y abarcando toda la zona media e inferior del rostro. Luego, esta, como les mostraba el lunes, esta es la técnica de aplicación con cánula. Ahí estamos aplicando plasma gel. Luego de hacer esa centrifugación, hacemos el calentamiento del plasma y lo vamos a hacer con 9 minutos a 90 grados centígrados para poder conservar la mayor cantidad de plaquetas y así poder gelificarla y esto nos va a dar a nosotros que dure un tiempo más, que dure meses. Hay pacientes que le puede durar 8 meses, 6 meses, 4 meses, 5 meses, 3 meses, dependiendo de su actividad diaria. ¿Sí? Y lo aplicamos con cánula y luego hacemos las marcaciones mandibulares, también las podemos aplicar con plasma gel. Hacemos nuestra parte de la rama de la mandíbula, la parte del ángulo y toda la parte del cuerpo de la mandíbula. Aquí estamos aplicando cuerpo de la mandíbula y aquí estamos aplicando en toda la rama mandibular y así obtenemos un 90 grados en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos solamente la parte mandibular y eso nos va a ayudar a que podamos mejorar el aspecto facial en todo sentido de el paciente. Ya, déjame admitir aquí 2 personas más. Eh, listo. Ok, continuamos. Entonces, lo hicimos ayer y ahora vamos a hablar de los hilos PDO, hilos de polidioxanona, los mismos que hablamos el lunes. Pueden ser monofilamento o multifilamento o hilos tensores espiculados. ¿Cuál es la diferencia? Que el monofilamento no tiene espícula,
Es solamente una hebra de hilo que nos va a ayudar a generar colágeno. Él se degrada por hidrólisis no enzimática y su absorción comienza después de 90 días. ¿Qué hace? Hace este mecanismo de acción. Los primeros 4 días es un cuerpo extraño. ¿Qué pasa cuando hay un cuerpo extraño? Inflamación. El cuerpo tiene que defenderse. Del 4 al 7 días aparecen los leucocitos. Y del séptimo día al 10 aparecen los macrófagos y los fibroblastos y me van a generar una inflamación crónica. Inflamación, signo de reparación que está haciendo el cuerpo. El cuerpo reconoce el material, lo hace amigable y el mecanismo de acción es colocarlo, hace base, mire, la zona de la grasa debajo de la epidermis, lo colocamos, él hace un anclaje y ahí empieza a generar su base y desde los 90 días el cuerpo lo empieza a hidrolizar. A medida que lo va desapareciendo, va apareciendo el colágeno. Por eso estos tratamientos no son de resultado inmediato. Los primeros 7 días con la inflamación crónica, el paciente va a estar feliz porque le hicimos una pequeña voluminización, la piel se le tensó y hay un cambio. Pero después del 14 día, el paciente no va a creer que nosotros lo engañamos. Y a los 90 días es que va a volver a empezar a ver ese cambio que hay directamente en la zona por la aparición del colágeno. Muchos diseños podemos hacer, la idea es hacer malla, nosotros podemos hacer marcaciones mandibulares con hilos lisos y plasma, líneas de marioneta, eh, las líneas de expresión que se dan en la zona piramidal, también nosotros la podemos primero a bioestimular para bajar un poquito la marcación y luego le podemos colocar toxina. Si queremos ayudar al paciente a mejorar un poquito el aspecto de acuerdo a lo que dure la toxina. Estos son algunos diseños, podemos hacer mallas, las direcciones o los vectores, nosotros los podemos hacer de acuerdo a las líneas de expresión que aparezcan, de acuerdo a las marcaciones, podemos hacer los diseños en la colocación de los hilos lisos. Estamos hablando de los hilos lisos. Así es una colocación en ojeras, los colocamos, hacemos nuestro diseño y ahí estamos colocando los hilos lisos en ojera. Aquí también los estamos colocando y los estamos ayudando con plasma rico en plaqueta. Ahí está el diseño de surcos nasogenianos, que también es colocación de hilos para ayudar a mejorar el surco nasogeniano. No desaparecer, eso no desaparece. Lo podemos, ayudar a darle mejor sintonía al surco nasogeniano. Aquí estamos haciendo la entrada, colocación de anestesia, entrada de la cánula para colocar los hilos lisos. Y aquí voy. Vamos a hacerlo con esta paciente. Normalmente, una de las técnicas de colocación de hilos lisos es de esta zona hacia esta zona. Pregunto, y siempre me lo he preguntado, cuando anudan, ¿hacen anclaje o el anclaje se hace en esta zona? Muchos casos de pacientes que me refieren que los hilos tensores no les funcionan. ¿Y cuál es la explicación que he logrado yo entender? Que si nosotros hacemos la puerta de entrada de los hilos en la zona no móvil y los anclamos en la zona móvil,
con todos los gestos que nosotros hacemos, que hemos visto, con todo el movimiento que hacemos en la zona, por el hablar, por el comer, es fácil de que ese anclaje se pierda. Y cuando ese anclaje se pierde, porque es que nosotros no le decimos al paciente, usted no puede comer, usted no puede hablar, usted no puede gesticular en 7 días. Entonces ahí es donde el paciente empieza a hablar, empieza a gesticular y se pierde el anclaje. Se recoge el hilo y entonces, aparte que le hacen un nudo que es fácil de recoger. Por eso, esta nueva técnica va de la zona móvil, de la zona de anclaje, perdón, de la zona móvil, de la zona móvil a la zona que no es móvil. Y se ancla en la zona que no tiene movilidad, en esta zona. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, aquí no hay movilidad. Entonces es más fácil de que los hilos no se pierdan, que no pierdan su anclaje y que se mantengan en la posición. Esa es una de las explicaciones que he encontrado del por qué los pacientes no les gustan los hilos tensores. Y aquí hay el video de la colocación de los hilos lisos. ¿Sí? Esta es una colocación de hilos lisos para surcos nasogeníacos. Es fácil. Bisel hacia arriba, un solo sentido y no hay problema. Cuello. Hilos lisos en cuello. Ayuda muchísimo. Perdón. Bien. Miren este caso. Este caso es de una paciente, perdón. Ok, disculpen. Este caso es de una paciente que es edéntulo. No tiene dientes ni arriba ni abajo. Perdón. Miren, posición del mentón, posición del labio, posición del labio superior. Colocación de hilos tensores para reposición muscular en este sentido, de la zona móvil a la zona rígida. ¿Por qué? Zona de movimiento, zona rígida. Anclaje en esta zona, ahí está el diseño. Y en la zona mandibular. Ay, Dios. Bueno, seguimos. Miren la diferencia que hay entre esta paciente y la misma paciente. 4 hilos tensores. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Posición labial, posición del surco. Mire las ojeras. Y esto es un complemento de las prótesis, pero ayuda en su aspecto facial. Y No, esto me y da a mí... esta paciente, claro, se le colocó ahí los tensores y le ayudó muchísimo a tensar. Pero lo mejor de todo es que ya al tiempo, ella tiene como 4 meses de habérselos colocado y la piel ahorita la tiene muchísimo mejor porque generó muchísimo colágeno en esa zona. Aparte de que ya tensó, generó muchísimo colágeno. Esa paciente en particular tiene la piel ahorita muy, muy bonita. Bueno, entonces,
Esto nos ayuda al mejoramiento posicional de los músculos en pacientes que están colapsados de forma ósea, de forma muscular, y es una paciente que tiene más de 50 años. Entonces la pérdida de colágeno ha sido bastante y muy pronunciada por la falta, ¿verdad?, de dientes, la falta, la colocación de prótesis que hace que el hueso se pierda más rápido y la posición de los músculos entonces cambia. Ok, voy, ya va. Esta paciente es, ella le hicieron bichectomía, es una paciente que nos refiere que su lado derecho se ve más arriba que su lado izquierdo, ¿sí? Que ella quiere que este punto sea igual a este punto, el punto del malar. Que esta zona, que esta forma, no la tiene aquí porque aquí es más redondeada y aquí es más en forma de B. Entonces le habíamos hecho un procedimiento, ella nos refiere eso, nunca nos dijo que se había hecho bichectomía, pero cuando se vio así, entonces ahí sí ya nos refiere que hay bichectomía. E hicimos este movimiento, que yo ahorita no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tratamos de anclarnos en el temporal con un hilo tensor. Y resulta que este músculo tiene muchísima fuerza y nos puede generar el desgarramiento del músculo hacia arriba. Pero hicimos esta maniobra. Bueno, creo, esta primero es la marcación mandibular que le estábamos haciendo con unos hilos tensores. Anclaje en esta zona, con entrada en la zona mandibular, desde el mentón hacia la parte fija. Y mire el cambio que nosotros hemos tenido con esta paciente en la zona. Ya se ve una mejor forma y una mejor forma. A ella también le hicimos uno desde aquí hasta aquí para poder mejorar esta zona. Pero con la marcación mandibular hemos logrado por lo menos darle ese equilibrio que ella nos estaba refiriendo. Y aquí está el que les digo. Yo esto ahorita no lo hago, pero en ese momento fue la solución que yo le pude dar a ella, porque mire cómo se está ya expandiendo todo esto y nos estamos anclando al músculo temporal. Siempre de la zona móvil a la zona fija. Bueno, ahorita vamos a tener que cambiar, salirnos y volver a entrar al próximo, al otro Zoom. Va a ser el mismo link. Por favor, la pregunta que está aquí la vuelven a hacer en el otro, en el otro Zoom y ya nos volvemos a ver. De la manera que voluminizando para hacer esto, para que nosotros tengamos el estiramiento en la zona y poder mejorar esta parte. Y normalmente lo podemos hacer con bioestimuladores de colágeno, con hilos tensores o con plasma gel y con ácido hialurónico. Entonces, una marcación mandibular es la que va en este sentido, aquí o aquí. A veces comprometemos el mentón de acuerdo a la exposición que tenga del mentón el paciente. Entonces, es un tratamiento que permite remodelar las facciones del rostro en la zona inferior y a veces en la zona media. ¿Por qué? Porque lo hacemos, en los hombres hacemos 90 grados y en las mujeres hacemos 110. No hacemos este sentido a menos que lo requiera, sino hacemos solamente este sentido
y va a dar un ángulo de 110 grados en las mujeres y 90 grados en los hombres. Siempre técnica anestésica. ¿Por qué? Porque la marcación mandibular la hacemos con cánula. Y la cánula no puede doler. En el recorrido molesta cuando hace este movimiento. ¿Sí? Molesta. Es un pequeño ardor, pero el paciente no siente dolor, siente ardor. Y eso también es amigable para el paciente. Entonces, colocamos anestesia 2%, ¿sí? En la zona, luego las cánulas normalmente traen las agujas de apertura del espacio, colocamos la apertura y luego por ahí mismo vamos a, cuando sintamos un vacío, este vacío o este vacío, sentimos el vacío, ahí llegamos, hacemos y luego colocamos la cánula y hacemos el recorrido hacia donde nosotros vayamos a hacer la voluminización en ese sentido. Doc, tenemos una pregunta, no sé si la quieres responder antes de... Ahí tenemos un antes y un después de una marcación mandibular. En este caso la hicimos con plasma gel. Da el mismo rendimiento de voluminización que el ácido hialurónico, pero como es muy compatible con el cuerpo y son células que el cuerpo normalmente utiliza, se pierde más rápido que el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque el cuerpo, pues si aquí requiere reparación, de aquí las va a obtener las plaquetas y las va a mandar aquí y aquí. Ustedes pueden ver dos cosas. Uno, el mentón, la relación mentón-labio, aquí cambia. El mentón se hace más prominente y el labio se hace más prominente. Y yo no hice nada aquí en el labio. Solamente hice una marcación mandibular y una mejor perfilación del mentón. Con PLA. Esta zona es una zona única. Si tú incides sobre el mentón, incides sobre el labio inferior. Si tú incides sobre el labio superior, incides sobre la parte nasal. Y si incides sobre la parte nasal, incides sobre el labio superior. Entonces hay que tener muy Doc, pendiente. tenemos dos preguntas, disculpa que te Sí, interrumpa. dime. Dice, ¿es recomendable anestesia sin vasoconstrictor o es indiferente? Y hay otra pregunta, te la hago después de... Ajá. ¿Es recomendable? Ok. La idea es que sea sin vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a disminuir el sangrado. Y cuando nosotros introducimos la aguja, pues hay un sangrado que es normal porque el paciente tiene que reparar de una vez la agresión que le estamos haciendo. También se puede con el 3%, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta utilizar más, que me dan mejor sangrado y es mejor el 2%. Ok, la otra pregunta dice, ¿dónde inyecta a que dé las capas de piel para proyectar el mentón? Ok, mentón. Introduzco en esta zona, ¿verdad? Labio, perdón, en la parte Acerca del un poquito labio. más la figura Ok, del labio voy. a la cámara para que se... Ok. La parte de proyección del labio, la zona del mentón, donde empieza el mentón. Ahí introduzco la aguja, ¿sí? Sin llegar al hueso. Solamente tengo que sentir un vacío. Y luego introduzco la cánula. Yo la zona Súbelo de... un poquito más, súbelo un poquito Ok. más. ¿Aquí? Eso, ¿Se ve ahí. bien? Ok, listo. Yo aquí hago con cánula, a pesar de que con la aguja hago la entrada. Hago la entrada, siento el vacío, introduzco la cánula. Con la cánula sí puedo tocar dónde está el hueso solamente de guía. Si no lo toco, mejor. Y entonces, si yo lo necesito proyectar hacia afuera, lo hago en retroinyección y lo proyecto hacia afuera.
Si yo lo necesito proyectar hacia abajo, yo hago la entrada aquí y lo proyecto aquí. Hago retroinyección y lo proyecto aquí. Pero depende de lo que nosotros necesitemos. Normalmente en las mujeres se hace en este sentido y en los hombres se hace en este sentido para dar mejor marcación mandibular. Esas son las zonas donde yo hago la entrada. Ok, Doc, hay otra, dice, esa marcación mandibular se hace supraperióstico. Sí, todo es supraperióstico, todo tiene que ser debajo de la piel y en la zona de la grasa o en el espacio SMA-S. Yo no necesito llegar al periósteo ni tocar hueso para poder hacer voluminización. Tengo Ajá, una esta es pregunta. otra en una mujer. Hay No una hay, pregunta, Doc, que te la quiere hacer ok, el señor, el doctor Miguel Ángel. ok, Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches. Mira, volvemos al mentón un momentico y Sí, disculpa que claro. te haya interrumpido. No, no, no. Por ejemplo, cuando hay una micronáctea, ¿verdad? Ajá. En mujer, iríamos por encima del músculo. Bueno, voy. Depende de lo que quieras hacer y qué tanta voluminización le quieras dar. Ajá. Porque por encima del músculo, la voluminización vas a utilizar menos producto y la vas a obtener mejor. Mira este caso. A ella le hicieron ortognática, ¿sí? Ajá, ya lo veo. A ella le hicieron ortognática. Mira en la parte del mentón en esta zona. Le hicieron este movimiento hacia adelante porque aparte era clase 2 completamente. Mm. ¿Sí? Entonces, Sí, ella tenía sonrisa gingival, tenía este problema en el mentón, que aquí es donde empieza el mentón y aquí es donde termina, en la parte ósea. Y ella, esta incomodidad, esta línea recta no le gustaba. Con plasma gel, porque estamos empezando con plasma gel, además que es una paciente, ay, ya va. Además que es una paciente, pues que presenta acné, es una paciente joven, tiene 22 años, no le podemos poner ni bioestimuladores ni nada de eso. Entonces, le hicimos la parte del mentón y se lo redondeamos por delante del músculo. No fue tan profunda la inserción, sino que le hicimos el procedimiento por delante del músculo. Y entonces, cuando incidimos aquí y aparte le hicimos una cirugía interna para eliminar la sonrisa gingival, mira la proporción, base de la nariz labio, cómo cambia, mira la proporción del labio inferior, cómo se proyecta cuando yo incido sobre el mentón. perfecto. Listo. Gracias. Con gusto y de nada. Mira, esta es otra marcación mandibular con plasma gel, todo el proceso, obtenemos el plasma gel, calentamos nuestro plasma, lo gelificamos, colocamos la anestesia en los dos lados donde vamos a incidir, introducimos la cánula y este es el resultado. Los ojos, la parte de la marcación mandibular, cómo cambia, mira la parte del labio, la nariz que se veía súper proyectada por el labio, con incidir en esta parte, mira cómo ya la cambiamos en esta zona. Cuando hacemos el 90 grados, cambia mucho la parte del rostro y modificamos la posición muscular. Mira la proyección del labio y ahora mira cómo es un labio que tiene mejor proyección en superior y mejor proyección en inferior por hacer la modificación de, el mentón. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que ya llegamos al fin del día de hoy de la voluminización. Bueno, creo que está todo muy claro. Doc, no han dicho nada todavía. Bueno, no sé, vamos a dar un poquito de tiempo a ver si Ok, salen bueno, algunas dudas. les digo, mañana vamos a hablar de lo
último que se está haciendo en la armonización facial y es los bioestimuladores de colágeno. Mañana vamos a hablar de estos productos naturales y sintéticos que me llevan a la producción de colágeno y me ayudan a que la tensión de la piel, la hidratación y la posición muscular se mantenga. Es lo último que se está utilizando en la armonización facial y es lo que viene a suplantar todos los procedimientos que se hacen con ácido hialurónico. Ok, Doc, mira, aquí te dicen, muchas gracias, doctor, por su tiempo y sus conocimientos. Nos A dice ustedes por María acompañarnos. Gutiérrez. Ingrid Gallego dice, Doc, en el último, no sé qué dice IPT, solo administro en mentón, no hizo nada en ángulos mandibulares, es decir, que el trabajar el mentón también ayuda al ángulo mandibular. Sí. Paciente. Pues, En el último paciente, ¿qué hice? Zona de 90 grados, zona mandibular, ¿verdad? De rama, ángulo y mentón. Hago completo. ¿Por qué? Porque son pacientes que piden los 90 grados para tener un mejor rostro y entonces pues hay que ayudar. Esta parte el mentón me va a dar la proyección del ángulo de la rama, del cuerpo de la mandíbula y el ángulo mandibular me va a dar la proyección de la rama. Y si yo hago perfectamente la proyección, entonces doy el 90 grados. En las mujeres es solamente la marcación del cuerpo de la mandíbula. Y eso me va a dar a mí 110 grados. Ok, dice por acá, doctor, los pómulos igual en el espacio del graso. Siempre en el espacio donde va la zona grasa del paciente, porque ahí estamos en una zona segura, ahí me va a dar el mejor espacio para que la dermis y la epidermis suban y la fascia del músculo baje y da la voluminización. Bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias a todas las personas, a los participantes. Por acá dice, Doc, muchas gracias por aclarar y ser tan conciso y preciso en su ponencia. Bueno, Gracias a el ustedes placer también. es mío de que me estén acompañando esta semana en todos los conocimientos, porque cada pregunta que ustedes hacen me ayuda a mí a mejorar día a día. Y a reforzar conocimientos. Mañana no se lo pueden perder, mañana es el último día de esta semana de armonización facial. De verdad que va a estar muy, muy bueno. Bueno, como me parece a mí que han estado los demás, porque como este tema pues nos apasiona, estamos encantados con esto. Muchísimas gracias a todos por estar. Doc, no sé qué otra cosa Bueno, quieres feliz decir. noche y mañana nos vemos a las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Venezuela. Que tengan una feliz noche.